You hit me like a riptide, yeah. But I never noticed, cause you always kept it under disguise, yeah. You lifted up the curtain, let me see what was on the inside, yeah. And all of the lies and deceit, like the mess you created in me, something that you knew I could never clear. I'll handle it someday. So hit me with a riptide, if that's the way you wanna say goodbye. My anger's been on standby. So hit me with a riptide, yeah. But hey, it was an honest mistake. We'll go our separate ways. We don't need to take our own gravestones. Push each other out till we're alone. These fights are taking on the same tone. Always worse if I stay, cause you changed my personality. I close the door behind me. So hit me with a riptide, if that's the way you wanna say goodbye. My anger's been on standby. So hit me with a riptide, yeah. And I've already moved on, someone who won't do me wrong. I hope that one day you can say the villain you are with me really show. And now I'm the one in control. And if the riptide comes today, you're the only one that will wash away. So hit me with a riptide, if that's the way you wanna say goodbye. My anger's been on standby. So hit me with a riptide, yeah. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Se me escuchan? Se ve la pantalla. Me confirman, porfa, en el chat. ¿Se escucha o no se escucha? Al pelo, bro. Listo, bro. Vacancísimo. Todo bien, profe. A ver. Listo. Qué bacán. A ver, déjeme ver lo que tocaba porque me olvidé. A ver. Ahora que me haga memoria, ¿qué fue lo que vimos en la última clase? A ver, hagan memoria. ¿O tienen algún tema en específico que les gustaría que les explicara un poco más a profundidad? Ay, condenado, yo tenía una compra aquí. ¿Cuánto lleva? Bien. Cuéntenme, chicos, ¿tienen algún tema en específico que les gustaría que les desglosara un poquito más? ¿O tienen ustedes preguntas por ahí que me quieran consultar? ¿O algo por el estilo? Comenten, chicos, comenten. Recuerden que este espacio es netamente para ustedes, para que puedan preguntar todo lo que no entienden. ¿Ok? Yo no estuve en la clase del día lunes 21. No sé de qué trató. ¿No estuviste?
No, me la perdí. ¿Se acuerda que la escribí? Ah, sí, ya me acuerdo. A ver, ¿quién se acuerda de lo que vimos? Ni yo me acuerdo. Con tantas clases uno se hace loco. A ver. A ver, alguien que me ayude diciendo qué fue lo que era. ¿Cuál era el tema de la última clase que vimos? El día viernes. Que lo tenía anotado y se me perdió. Me parece que fue más como que preguntas sobre los temas que ya se había tratado, me parece que fue. A Eh, los temas. sí, y bueno, yo creo que el tema que nos falta y que es muy importante es sobre los vacíos de liquidez, porque ya habíamos visto un poco de oferta y demanda, sobre los bloques y Ujú. todo esto, Listo, fractalidad dale. como tal. Entonces creo que lo que está faltando ahí es muy importante, son los vacíos de liquidez. Listo. Justamente estoy ahorita presenciando un vacío muy interesante. Ya lo deben de ver, ¿verdad? Ok. Pero para eso ya tienen que haberse visto el temario de intermedio. ¿Ya se lo terminaron o todavía no? Ok, Yo porque sí, ya. ya listo, vacancísimo. Ya comenzaste con el de el avanzado. Sí, sí, sí. Ya, Primer listo. video. Ok, ¿y los demás? ¿Qué dicen los demás? Sí, bro, ya, yo hace rato. Ok, listo, bro. Ok, mire. Ok, mire. Vamos. Ok, les voy a dar un pequeño concepto como tal de lo que viene a ser un vacío de liquidez, netamente al grano y sin dar rodeo. Un vacío de liquidez, ok, hagamos de cuenta que el precio se encuentra aquí, en una zona baja, ¿cierto? Entonces, ¿cuál viene a ser el vacío de liquidez? Todo esto. Ay, espérame. Viene a ser todo esto, viene a ser el vacío de liquidez. El vacío de liquidez simplemente es una zona ineficiente del precio, zona ineficiente, ¿verdad? Del precio. ¿Donde qué? Donde no ha sido recapitalizada como tal, es decir, un hueco, ya. O sea, básicamente lo que la palabra lo dice, un vacío, ya. Todo esto es un vacío, todo esto es un hueco, es un espacio, como quieran llamarlo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Cuando el precio se encontraba, cuando el precio se encontraba por debajo de esta zona, quiere decir que toda esta zona es un espacio ineficiente. Esto no estaba, ok, esto no estaba, el precio estaba aquí abajo. Entonces, por ende, o en teoría, cuando el precio tiende a dar un movimiento contrario que ya ha venido haciendo, en este caso el movimiento bajista, el precio eh, hace una pequeña consolidación, un movimiento al alza, una caída, otra pequeña consolidación y aquí ya me está dando un posible cambio estructural. De manera eh, estructural tenemos un alto, un bajo y tenemos un alto que hace ruptura del alto anterior, viene a ser un alto más alto. Por ende, el retroceso o el bajo debe ser más alto que el anterior. Un posible cambio estructural, ¿cierto? Entonces, ¿dónde nosotros podemos tener en cuenta que el precio puede estar llegando como tal a un vacío de liquidez, ¿ok? Es decir, a una zona ineficiente, es decir, a un hueco, a un espacio donde el precio no ha ido aún a recapitalizar como tal, ¿ok? Entonces, eso viene a ser como el concepto neto de un vacío de liquidez, ¿ya? Sí, sí la cacharon, ¿verdad? Sí, Sí, bro, por mi parte. listo. ¿Y los demás? O sea, sí, sí quedó claro. O sea, necesito que me digan si sí o si no vuelvo a explicar, lo explico de otra manera o de la misma. O sea, lo que es que me entiendan, ¿ya? Ok, está súper claro, ¿no? Bueno, entonces, eso. Miren, ¿cómo nosotros podemos identificar un vacío de liquidez antes de que el precio comience a fluctuar como de esta manera? Ok, de la siguiente manera, luego de la siguiente forma como tal. Por lo general, cuando el precio da este tipo de movimientos agresivos, acelerados, recuerdan lo que vimos en la clase, ¿no? Tendencia acelerada, ¿cierto? Y la otra era con retrocesos más profundos, ¿verdad? Entonces, esta es una tendencia como tal acelerada, ¿se dan cuenta?
Es un movimiento rápido, un movimiento brusco. Entonces, cuando el precio deja ese tipo o hace ese tipo de movimientos como tal, deja que un vacío de liquidez. ¿Por qué? Porque deja eh, zonas ineficientes donde el precio no ha ido a recapitalizar como tal. ¿Cuáles son esas zonas? Estos niveles, miren, ¿se ven? ¿Pero por qué? Porque el precio no baja así, miren. No está bajando con retrocesos profundos, sino baja de esta manera. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, por ende, cuando el precio termina de dar su movimiento, sí da un reversal como tal, es decir, un cambio estructural, el precio en teoría debería de ir a rellenar ese vacío de liquidez. Como esto es un activo, un sintético como tal, y se mueve de una manera muy abrupta, no entiendo, ya lo vuelvo a explicar, no hay problema. Entonces, como este es un índice que se mueve de una manera muy abrupta, se dan cuenta, deja mucho vacío de liquidez, ¿verdad? Miren, aquí otro vacío súper claro. ¿Qué les digo? Este es un movimiento acelerado. Entonces, el precio, cuando culmina su primer movimiento como tal, que viene a ser este primer movimiento, ¿verdad? El precio, recuerden lo que yo siempre les digo en las clases, que de todo impulso viene un retroceso. ¿Para qué? Para que posiblemente dé una continuación de tendencia a la alza, en el caso de que este sea como tal, ¿verdad? ¿Qué hace el precio? Miren, comienza a caer, a rellenar todo este hueco, todo este espacio ineficiente. ¿Sí se dan cuenta? O sea, está súper claro aquí el ejemplo. Sí, sí, sí me estoy dando a entender, ¿verdad? A ver, mi panita Edwin dice, entendí. Ah, ya, ok, creí que no había entendido. Temazos los del profe. ¿Temazos de qué? Ah, de las músicas, ok. Ok, entonces, sí, sí está claro, ¿verdad? Puse este ejemplo como tal porque se ve bastante bien, se ve muy, muy interesante, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos aprender a identificar ese tipo de vacíos de liquidez. Ahora, me dicen, pero ¿para qué me sirve identificar un vacío de liquidez? Primero que nada, para poder ver una dirección o una continuación de tendencia como tal que el precio pueda tomar, retornar o que pueda dar como un cambio estructural. O cuando se dé un cambio estructural, ustedes dicen, ok, pero ¿hasta dónde yo puedo poner, por ejemplo, mi take profit? ¿Verdad? Porque ¿cuántos les ha pasado que dicen, ah, sí, ya, vacancísimo, yo hago mi entrada aquí, pero ¿hasta dónde estimo que el precio pueda caer? Ya, ¿hasta dónde yo estimo que el precio puede estar dando una caída? Entonces yo les digo, como vacío de liquidez puede estar dando hasta esta zona aquí. ¿Se dan cuenta? Metiendo otras confluencias como un bloque de orden, una pequeña zona de demanda, el precio tiene una reacción aquí, que esto es un bloque de mitigación como tal. Eso no lo hemos visto todavía. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces necesito que se sigan viendo en la academia, que ya se la acaben, porque yo conforme vaya avanzando, ustedes tienen que ir avanzando conmigo. ¿Ok? No quiero que se me quede. Ya, entonces sí quedó claro esto, ¿verdad? Ya, miren. Entonces, ¿cómo nosotros podemos eh, ayudarnos cuando identificamos un vacío de liquidez? O más que todo, ¿cómo podemos sacarle provecho? Ok, miren. Hagamos de cuenta que nosotros entramos aquí, una entrada perfecta, agresiva y despiadada aquí, ¿verdad? Voy a borrar esto. Que nosotros entramos aquí, ¿verdad? Entonces ustedes me dicen, ok, ¿hasta dónde yo puedo estar tomando mis take profit? Yo les digo, ok, el primer target me gustaría tener en cuenta en esta zona y esta neutralización. Ya, entonces, el segundo target yo lo pusiera a la recapitalización de toda la zona ineficiente como tal del último impulso que dio. Ok, ¿cuál es la zona ineficiente? Toda esta zona. Ok, ¿cuál es el impulso que dio? El anterior, todo este impulso. Ya, entonces yo digo, ok, interesante. Entonces, ¿dónde puedo tener un posible target? Como target final. Aquí. ¿Por qué? Porque mire, impulso, retroceso. Aquí es el inicio del nuevo impulso como tal. Agresivo, acelerado o como lo quieran llamar.
¿Se dan cuenta? Entonces, todo impulso viene un retroceso que culmina netamente aquí, de manera precisa, de manera perfecta, exacta y así, ¿ya? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Sí, sí quedó claro esto, ¿verdad? O alguna preguntita que tengan. Pregunten, pregunten. No se me queden callados. A ver, dice, entiendo lo del vacío de liquidez. Perfecto. Pero ¿en qué momento, en, a ver, en qué mejor momento le hago una entrada? ¿Ok? Cuando veas la reacción del precio en dicho vacío o en dicha zona como tal. Por ejemplo, mira, si hubieras programado una entrada como tal aquí, te lo hubiera agarrado, un stop loss aquí, ya el precio se hubiera adentrado vaya pues, en tu bloque, ¿verdad? Y te hubieras llevado todo este ratio, ¿verdad? Ahora tú me dices, ok, pero ¿en dónde entro? Ok, antes de entrar en una operación como tal, tienes que esperar a que el precio llegue a una zona como tal. ¿Cuál es la zona que yo en lo personal lo estoy esperando? Se me fue. Ese no es. Ya, sería mi zona como tal. Mira, tal vez si no la agarraste aquí, no pasa nada. Entonces, ¿qué hiciste aquí? ¿O qué se hizo? Esperar la reacción del precio, ¿sí o no? Entonces, como tú ya viste un movimiento brusco, tú dices, ok, puede ser de que el precio ya tenga un posible cambio estructural a la alza. Entonces, ¿qué voy a esperar yo? Que el precio retroceda, pues para yo mandar a comprar en un punto bajo y posicionarme en todo el rally. ¿Sí me explico? Entonces, el precio llega a una zona, correcto. ¿Qué hacemos entonces? Esperarlo. ¿Qué esperamos? Una reacción neta como tal del precio, de qué es lo que puede estar haciendo en esa zona. Si te da un indicio de que el precio puede dar aquí un movimiento al alza, brother, entra, mira. ¿Ves? Tranquilamente una entradita bestial aquí, un stop loss aquí abajo, de 370, está un poquito grande el stop loss, pero bueno, no estaríamos yendo al pequeño vacío de liquidez de esta zona. Hasta aquí, la neutralización del máximo. ¿Sí ves? Es un ratio beneficio 1 a 6. Estás arriesgando 376 pips para irte por 2.271 pips de take profit. Es una relación bastante interesante, que se ve bastante bien. Y ya con esta operación, listo, no necesitaste, no sé, irte hasta por acá. ¿Hubieras dejado correr? Sí, perfecto, no hay ningún problema. Pero con unos profits de suficiente. Dos operaciones con esta son 4.000 pips. O sea, no hay ningún problema con eso. Listo, hecho el día y operas mañana. ¿Sí me explico? Ya, sí, quedó claro, mi hermanito William. Que Joseph dice, bro, ¿y cómo sé que no va a romper esa zona para continuar a la baja? Nadie sabe. Escuchen, quiero que entiendan algo y se metan en la cabecita. Nadie sabe con una veracidad del 100% de qué es lo que va a ocurrir en el mercado. Que el mercado es como incierto. Nosotros simplemente tenemos pautas direccionales, em, ideas de lo que puede estar haciendo el precio como tal. ¿Ok? Porque, por ejemplo, mira, te doy un ejemplo. Si yo aquí hubiera sabido a ciencia cierta, un 200%, de que aquí el precio iba a subirse, yo aquí le hubiera metido unos 10 lotes, loco. O sea que no se puede, ¿no? Pero un ejemplo como tal. O sea, le hubiera metido, le hubiera apostado, bueno, no apostado, ¿no? Sino que le hubiera metido todita mi cuenta. Pac, 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 todita la cuenta. Me hubiera sobreloteado para agarrar todo este movimiento. ¿Sí me explico? Entonces, por eso el consejo que siempre les doy y siempre lo repito, de esperar la reacción del precio, porque yo no sé si el precio aquí vaya a hacer esto y se vaya. Yo no sé si vaya a hacer eso el precio. Yo tampoco sabía si el precio iba a estar haciendo eso, pero tenía una idea de que pudiera estar subiendo por meras confluencias. Bloque de órdenes, ok,
eh, el movimiento que dio, el tipo de velas, eso se llama como candle power, ¿verdad? El tipo de velas, el movimiento que dio, ok, ¿cuál es la otra confluencia? Que es una posible finalización del retroceso, ¿verdad? En una zona de demanda, ¿ya? O la finalización del retroceso de mi impulso, del inicio del impulso como tal, ¿sí ven? ¿Ya? Entonces, para poder buscar tal vez unas ventas como tal, o decir, no, yo creo que el precio va a seguir cayendo. ¿Qué nosotros esperamos? Que haga una ruptura. ¿Qué pasa si el precio ya está por acá? No importa. Esperemos que el precio vuelva a tornar a subir un poco para buscar un punto caro y vender. Boom. Pero no vendemos hasta que el precio rompa una zona y haga un retroceso como tal. Ok, ¿por qué? Porque si tú vendes aquí, el precio puede caerse aquí, sí, perfecto, pero tú no sabes si de aquí va a caer o va a subir más y de ahí va a caer. ¿Ya? Sí, sí, quedó claro. William dice que ok. Mi hermanito Joseph dice que sí. Perfecto. ¿Qué dice? A ver quién más está conectado. ¿Qué dice Francisco, Fernando, Edwin, Iris? ¿Qué dice Iris? ¿Qué dice Jesse? ¿Cachado o no cachado? Listo, mi hermano, cansísimo. Jesse dice que sí. Okay, ¿qué dice Iris? ¿Qué dice Francisco? Han entendido, profe. Vacancísimo. Iris, todo bien, todo correcto, todo preciso. Ahora esto ya lo voy a borrar para no estar. Ya, eso como tal, ¿verdad? Entonces, vimos un vacío de liquidez en una posición a comprar como tal. Vamos a verlo en una posición a vender como tal. Voy a buscar un ejemplo que se vea nítido para que los ajá, aquí, para que lo puedan tener en cuenta. Ok, vamos a buscar, miren. Yo voy a buscar como tal mi bloque de órdenes, eso ya lo vimos. Con bloque de órdenes, pues, está perfectísimo el condenado, ¿verdad? Entonces, el precio viene cayendo de manera acelerada, ¡pum! El precio determina que aquí en este punto va a dar una reversión. No importa si es una reversión para continuar su movimiento a la baja o si es un rompimiento como tal, ¿ya? Porque miren, ahí es cuando yo siempre recalco, cuando a veces se manda análisis, voy a comenzar a mandar más seguido porque me he estado olvidando, yo siempre marco una zona, ¿verdad? Y yo a veces les digo, ok, esperen aquí a ver si del man de aquí va para la baja o de aquí rompe y se va para la alza. ¿Pero por qué hago eso? Porque yo ya determino los puntos sensibles del precio, ¿verdad? Entonces, miren, bueno, me salté el tema, no importa. El precio determina aquí un punto sensible para tomar una reversión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál viene a ser mi vacío de liquidez? Ok, ¿hasta dónde? ¿Hasta aquí o hasta acá arriba? ¿Uno o dos? ¿Qué dicen? Con los mensajes. No me pude conectar por mi trabajo. Dice. Lina Chota. Bueno, el trabajito, el trabajito. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Hasta dónde creen o dónde ustedes consideran que es el vacío de liquidez? ¿El uno o el 2? Creo que lo marqué al revés, pero no importa. Que yo dice 2. ¿Qué dice él? Dos. Mande. Ya voy, ya voy. Y ya me están llamando a comer, pero bueno, no importa. A ver, ¿qué dicen la gente? ¿Uno o 2? Dos. Ya. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Creo que todos dicen 2, ¿verdad? Ya les, sí, está perfecto. Es el 2. No sé si se guiaron porque marqué esto, pero bueno, no importa. Ok, es el 2. Ok, ahora me dirá Alejandro, pero ¿por qué no tomas en cuenta este vacío? Sí, también hay un hueco aquí, ¿verdad? Porque quiero que entiendan una cosa. Esto es un solo movimiento en macro. Tal vez en una hora vemos un movimiento así, una bolita aquí y una calle así. Un solo movimiento, ¿cierto? Ahora, en un movimiento así no existen un vacío de liquidez,
2 vacíos de liquidez, 3 vacíos de liquidez, 4 vacíos de liquidez. No, existe uno solo. ¿Ya? ¿Sí me explico? ¿Ya? Miren, es decir, todo esto es mi vacío de liquidez. Todo esto. ¿Se dan cuenta? Ya. Esto simplemente vendría a ser una neutralización del último máximo como tal, o del último fractal. Del último fractal, ¿ya? Y todo esto viene a ser una continuación, ¿verdad? Entonces, todo esto es el vacío de liquidez. ¿Ok? No, no hay un vacío, 2 vacíos, 3 vacíos, no, es uno solo. Eso ténganlo siempre en cuenta. No se confundan. Ya, entonces, hasta aquí yo lo hubiera esperado. ¿Qué yo hubiera hecho como tal? Se hubiera entrado aquí, hubiera tomado parciales. ¿Sí o qué? Hagamos de cuenta que yo entré 2 veces aquí, por aquí yo entré 2 veces, ok. Digo, yo voy a irme hasta el vacío de liquidez, hasta que complete la zona ineficiente del precio como tal, ¿verdad? Entonces yo tengo 2 operaciones, ok. Primer take profit, ok, parciales. Segundo take profit, cierro operaciones. ¿Sí me explico? ¿Qué ocurre si el precio viene y se va? No importa, no pasa nada. Se fue, yo ya tomé mis 1000 y pico de pips y todo fresco. Ya, y salí ganando, salí en profit, salí positivo, porcentaje sumando a mi cuenta como tal. ¿Ya? Entonces, por eso ustedes ven que al momento de que yo analizo, yo lo hago de esa manera. Miren, por ejemplo aquí. ¿Será que sigue subiendo este más? Bici, hijo de madre, ya subió hasta acá. ¿O no? Ah, no, todavía no. Ahí está, miren. Y yo mandé una compra bien condenada. Miren, se dan cuenta, yo tengo una zona acá abajo, una zona acá arriba. ¿Se dan cuenta? Miren. Miren, todo esto es un vacío de liquidez, miren. Yo me basé por eso. Todo esto es un vacío de liquidez, ¿ves? Ya, es una zona ineficiente del precio. Pum. ¿Ya? Miren, ¿sí ven? Ahora, ¿por qué yo tomo parciales aquí? Porque recuerden cuando vimos la clase de bloques de órdenes, yo les dije, tienen que tener en cuenta los bloques que se encuentran en estos puntos. ¿Por qué? Porque el precio se acerca a los bloques de órdenes que se encuentren más cerca del precio como tal, no valga la redundancia, yo lo dije nuevo. Entonces, ¿cuál es el bloque de órdenes más cercano? Este. Entonces, yo determino que aquí el precio puede estar hueveando un rato y de ahí dar boom, una caída. O romper y completar toda esa liquidez del vacío de aquí. Ya. Ahora, otra cosa interesante es que hay veces que el precio no completa o no recoge todo el vacío de liquidez. ¿Ya? Es decir, que este pedazo no lo toma, sino que coge de aquí y se va. Ok, entonces, ¿qué ocurre ahí? Que el precio como tal ya determina que recogió la suficiente, ¿cómo decir? La suficiente liquidez para dar su continuación, su movimiento, su siguiente movimiento. Ya, sí me estoy dando a entender. Pregunten, si no me entienden, pregunten, que a veces dicen que hablo muy rápido. Estoy tratando de hablar despacito para que me entiendan. Sí, sí está claro, ¿verdad? Y me estoy llamando. Ya está claro, chicos, ¿verdad? ¿O no? Sí estoy claro lo que les estoy comentando. ¿O tienen alguna duda? ¿No me entendieron? ¿Fue muy rápido? ¿Cómo es la cosa? Vamos, chicos, confirmen para confirmar. A ver, voy a leer. Hijo de madre, no me sé. A ver, A ver, espérenme. One moment. William dice, ¿es recomendable tradear el movimiento que rellena el vacío de liquidez o esperar que lo rellene y buscar la reacción en el bloque con inicio? Es una muy buena pregunta y un referente como tal. Mira, te voy a decir la plena, como decimos acá en las Ecuador. Mire, esta entrada que yo tomé sí estuvo un poquito arriesgada. Yo la tomé y la hice. Mira, yo tomé esto. ¿Dónde fue que entré? Creo que fue como por aquí que entré. Y puse un stop loss aquí abajo. Y por eso marqué esto para no olvidarme. Creo que le puse como por aquí. Mira, es una relación 1 a 3. Más o menos por ahí. Está un poquito arriesgada. Sí. ¿Por qué? Porque el precio dejó mechazo. Y pudiera haber sido que el precio, huevea y boom, se cayó. Pero como me dio fuerza
alcista con esta vela, con esta pequeña acumulación, yo determiné de que el precio está con bastante fuerza y que puede ser capaz de llegar como mínimo hasta mi zona de acá. Por eso yo determiné entrar. ¿Sí me explico? Pero eso ya lo van a determinar ustedes con la experiencia, cuando ya tengan pues un poco más de noción en el mercado, más tiempo backtesteándolo y ese tipo de cositas. Sí, sí me estoy dando a entender. Entonces, por el momento, ríjanse a lo que yo les estoy comentando. Y la pregunta que dio William está muy interesante. Miren, por ejemplo, si ustedes vieron aquí que el precio estaba llegando o se encontraba aquí en esta zona y ustedes dicen, no, yo tengo mi bloque aquí, yo creo que el precio va a caer, listo, perfecto. No busques las compras, espera que el precio llegue aquí y mira si tiene una reacción a la baja y te posicionas en ventas, te posicionas en ventas y te posicionas en venta. ¿Ok? O sea, puedes hacerlo y está perfecto. ¿Por qué? Porque así tú entras en un punto caro para vender y te agarras todo este movimiento. Ya, mira, este movimiento es más grande, ¿te das cuenta? Entonces es preferible agarrar este movimiento que este. Pero bueno, pues yo lo hice ahí un poquito arriesgado como tal. ¿Sí me explico? Entonces está perfecto. Si tú decides esperar a que el precio llegue hasta acá y de ahí pues buscar una posible entrada, está perfecto, ningún problema con eso, puedes hacerlo y inclusive es recomendable, ¿ok? Y se dice, cuando no contenta todo el vacío podemos basarnos en los bloques. Cuando no contentan te refieres a cuando no lo rellena como tal, ¿verdad? ¿Puedes basar en los bloques de orden? Claro, claro, puedes basarte en los bloques de orden, porque recuerda que los bloques de orden son puntos altos y puntos bajos como tal de una zona de oferta y de demanda, ¿sí me explico? Pero tienes que tener en cuenta lo que yo les dije, que el precio hay veces que no llega hasta aquí para completar todo el vacío de liquidez, sino que llega, por ejemplo, hasta aquí y de ahí se cae. Entonces hay que estar al pendiente con eso, ¿ya? Francisco dice, sí, profe, claro, vacancísimo. Yo sí dice completa, sí, eso, con más rodaje, con... no entiendo, con más rodaje. Listo, mis muchachones, entonces, chale, qué buena compra. ¿Cuánto va? Déjame ver cuánto va este condenado. Y justo estaba dando una clase, ¿sabes? Una clase a un bro. Lleva 600. Ok, va a 600. Entonces, ¿qué es lo que yo espero ahorita? Miren, a mí en lo personal sí me gustaría ver que el precio... Lo voy a eliminar el chat. A mí en lo personal sí me gustaría ver que el precio llegara un poquito más arriba, por aquí, porque están puntos más caros. Y mira, todo esto es mi vacío de liquidez. ¿Sí se dan cuenta? Miren, miren, miren. Miren, todo esto es mi vacío de liquidez. ¿Sí se dan cuenta? No sé si rayarlo mejor así. Mejor así, mejor así. Ya, miren, todo esto es mi vacío de liquidez. ¿Ya? Pero tengo puesto el take profit aquí, solo entré una vez, ¿no? Pero tengo puesto el take profit aquí porque el precio puede tener una reacción ahí. Entonces hay que estar pendientes y moscas con ese bloquecito de órdenes como tal. Sí, me estoy dando a entender, ¿verdad? ¿Sí? ¿O tienen alguna dudita, chicos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? ¿Todo preciso? Mm, ¿Todo bien? ¿Qué dicen, chicos? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿O todo está claro? Ya, entonces miren, ¿cuál viene a ser también otro vacío de liquidez? Toda esta zona ineficiente del precio, miren. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el precio no ha llegado a recapitalizar toda esta zona. Sí, ahí rayé feísimo el gráfico. Bien, pero toda esta zona es un vacío de liquidez. Se dan cuenta, el precio tiene un aguante aquí y realza. Y aquí sería bacán que el precio termine de caer. Cuando el precio caiga, seguro de que llega hasta estos puntos. ¿Por qué? Porque ya dio la vuelta y se va en busca de la siguiente zona ineficiente. ¿Cuál es la siguiente zona ineficiente más cercana? Este punto abajo de acá. Entonces, ¿qué pasa cuando el precio
O bueno, o qué es lo que tocaría hacer como tal en base a, armonía del precio. Recuerden lo que yo les dije, ¿no? Pum, 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 pum. Cuando el precio viene, determina y completa armonía. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes recalcan y tienen en cuenta, o tienen presente como tal, todos los conceptos que ya hemos estado viendo, todas las clases que les he estado dando, créanme que van a tener una operativa muy, muy, muy efectiva. Ya, y después, más adelante, voy a preparar otro módulo ya más intensivo pro Master Chef para este índice. Ok, y ese dice, profe, ¿cómo tomo parciales? Eso no me queda bien claro. Ok, mira, vamos de cuenta, el Alejo, me chamare con los grupos. El Alejo metió dos operaciones aquí, ¿cierto? Yo, mi primer take profit es aquí. Primer take profit. Mi segundo take profit está aquí arriba. Es un ejemplo, ¿verdad? Como que está bien, ¿no? El ejemplo. Take profit 2. Take profit 1. Entonces, como yo entré en dos operaciones, mira, ahorita el precio llegó aquí arriba. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿yo qué hago? Cierro una posición. La que estaba con el take profit aquí. La cierro. Ok, ¿qué hago con la segunda posición? La dejo abierta, pero recorro, el stop loss está aquí abajo, lo recorro por aquí, mira. Y dejo que la siguiente operación siga abierta, que muy posiblemente pueda llegar hasta acá. Entonces, cuando tú cierras una operación y proteges la siguiente, estás tomando parciales. ¿Ya? Sí, a ver qué tal, ¿quedó claro? Chale. Que a ver qué dice. ¿Qué me preguntó? Fue Jessie la que me preguntó, ¿verdad? Clarísimo, dice Joseph. ¿Quién me preguntó? Ah, fue Jessie. Yo, entendido, profe. Listo, listo, vacancísimo. Miren, 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 está teniendo una reacción a la baja el condenado, así ven. Oye, no me cerró el TP, qué hijo de madre. Se está regresando el condenado. Bueno, no importa. Miren, en este caso ya tranquilamente puedo estar cerrando manual. Mira, ahorita la voy a cerrar. Voy a cerrar con 300 y pico. Listo, cerrada. Son 389 condenado, casi llega el TP. Bueno, entonces miren, yo como solamente entré en una operación, eh, ya cierro. Miren, por ejemplo, aquí. No, miren, no me cerró ahí el take profit por el fucking spread. Pero no me importa, ¿me entiendes? O sea, mi predicción se cumplió. Mira, así la haya cerrado por aquí, no me importa. Igual salí positivo, más porcentaje de la cuenta y bla, bla, bla. ¿Sí me explico? Entonces, no importa. Miren, ve, si tiene una reacción a la baja. ¿Sí ven? Entonces, como les digo, nosotros no siempre tenemos la certeza o el 100% de lo que el precio como tal pueda dar o pueda hacer, ¿ya? Entonces, por eso es preferible ir asegurando y tomando parciales. Porque, ¿qué es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la gente que empieza a hacer trading? Que miren, hacen esto y está bien, miren. Ponen su take profit acá, revisen. Está vacancísimo el take profit. Pero ¿qué pasa? El precio sube y no toman parciales ni aseguran. ¿Y qué pasa? El precio se regresa, y aquí cierran. ¡Pum! Cierran en pérdida. Ya. Entonces, no valió la pena haber esperado todo este movimiento porque no tomaste parciales, ni siquiera ganaste una. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante tomar parciales. Ya. A mí antes me pasaba eso full. Cuando he hecho el sabido, no, el movimiento se va a dar hasta las huevas, va a llegar hasta acá y voy a agarrar full pips. Y cuando he hecho el sabido, el frescoso, man, se regresaba. Así tal cual como está pasando ahorita. Yo por eso ya cerré. Tal vez el precio sí rompa. Si rompa aquí, se vaya por arriba, pero no me importa, ya. Yo ya cerré por aquí. Entonces no pasa nada. Si el precio se regresa, pues ya fue. ¿Sí me explico? Tal cual como se está haciendo ahorita. Dice, Jesse dice que ok, dice, basado que en, a ver qué, basado en que usted conoce más el 75, el vacío se da más a la baja o a la compra, en ambos, bro, en ambos.
Los vacíos de liquidez son más o menos efectivos en algunas temporalidades específicas. Podría ser una temporalidad un poquito más macro, porque como por ejemplo, si tú lo ves en una temporalidad de 1 hora y esperas a que el precio termine o llegue a completar su vacío de liquidez, a rellenar el vacío de liquidez, obviamente va a tardar un poco más tiempo que en una temporalidad, por ejemplo, de 5 minutos, porque el vacío es más amplio, el recorrido es más grande. Entonces, el recorrido es más grande, los pips van a ser mayores, vas a tener un ratio de beneficio más amplio y pues va a ser mucho más provechoso. Pero eso quiere decir que igualmente puedes hacer una entrada, pues como yo la hice aquí, en 15 o en 5. Ya, pero siempre y cuando tomes parciales. Clarísimo, claro, todo mi hermano, forrado del euro. Hay unos 300 ahí para el final y ocupar la ropita. O el pavito, o el chancho, no sé lo que coma la gente por ahí. Miren algo interesante que está haciendo el precio como tal. Hagamos de cuenta que vino a neutralizar esta zona, miren. Si ven este máximo, vino a neutralizar, está como neutralizando, ¿sí ven? Interesante. Bueno chicos, entonces si no tienen más preguntas, lo dejamos ahí y continuamos el día, me está rezando, el día miércoles a la misma hora y por el mismo canal, muchachones. Listo, mis queridos muchachones. Entonces, cuídense mucho, chicos, y nos vemos el día miércoles, ¿va? Cuídense, chicos. Ahora quiero ver cómo. Ahora voy a parar la grabación porque si no después tener grabación. Listo.